Amigos de Enlace, muy buenas noches para continuar con el ciclo En Nombre de la Memoria, en compañía de Asofan, de la doctora Anila Heredia, que vamos haciendo todo el recorrido histórico de los procesos dictatoriales, los más fuertes que hemos vivido en Bolivia desde la década de los 50, 60, los 70 y los 80, y que le estamos dando un cuerpo, sobre todo, para generar lo que es una denuncia de momentos muy duros que hemos tenido en la historia de Bolivia. Muy buenas noches, doctora Enlace, muy buenas noches para continuar con el recorrido histórico En Nombre de la Memoria. Sí, muy buenas noches y nuevamente un saludo a toda la teleaudiencia. Estamos en un momento importante porque hemos analizado lo que es, doctora, el tema de desaparecidos, el tema de masacre, y ahora nos metemos al tema de tortura. Tal vez uno de las temáticas más fuertes que se ha vivido en los procesos dictatoriales y que evidentemente le trae mucho dolor, no solo a las personas que han vivido, sino a la memoria histórica de nuestro país. El día de hoy tendremos invitadas especiales, doctora. Así es. Sí, el tema de la tortura es... yo diría uno de los más dolorosos, ¿no? Porque se trata de una suerte de agresiones de todo tipo, de agresiones físicas, de morales, psicológicas, en la que en la tortura pues utilizan toda una serie de instrumentos de tal manera de lograr dañar a la persona. En realidad la tortura es esa, ¿no es verdad? Es decir, buscar dañar a la persona, sea física o psicológicamente, o destruirla frente a la sociedad, de tal manera que no vuelva a reincidir, digamos, en actividades políticas fundamentalmente, o al mismo tiempo sentar un precedente en la historia para que destruirla, digamos, de por vida, ¿no? Entonces la tortura es algo que muy poco se ha denunciado en la magnitud como se ha utilizado durante las dictaduras, y que también los servicios policiales o los servicios que están a cargo de esta forma degradante de relacionamiento terminan enajenándose, ¿no? Y les parece lo mismo una relación de una charla que una tortura, ¿no? Entonces hay una destrucción de ambos individuos, pero particularmente la destrucción de la persona que está apresada. El día de hoy, amigos de Enlace, vamos a tener a dos invitadas especiales, a María Fernández, a Cristina Moreira, una familiar de una persona que ha sido torturada en los procesos dictatoriales de décadas pasadas, y la otra que ha sido directamente involucrada en temas de daños psicológicos y físicos, y que el día de hoy las tendremos invitadas en los siguientes bloques. Y la doctora nos está dando justamente, amigos de Enlace, una introducción, una conceptualización de lo que se entiende sobre todo por tortura. En 1975 la Organización de Naciones Unidas ya dio una introducción muy clara a nivel jurídico, a nivel conceptual de lo que se entiende. En el artículo 1 de la Declaración contra la Tortura, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975, se define a la tortura de la siguiente forma, que significa todo acto por el cual se inflige intencionadamente un intenso dolor o sufrimiento físico o mental por o instigación de un funcionario público a una persona para fines tales como obtener de ella o de una tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla a ella o a él y a diferentes personas. Es de ahí que las Naciones Unidas, ya desde la década de los 70, involucrada en lo que es evidentemente los procesos latinoamericanos a nivel de dictaduras, que ya ha conceptualizado. Y en síntesis, amigos de Enlace, podemos identificar que la tortura está involucrada en dos niveles fundamentales, el nivel físico, pero también en el nivel psicológico, y que además de eso la repercusión es una repercusión que muchos doctores, muchos psicólogos lo han determinado como una huella que queda permanentemente en la vida, doctora. Así es. Sí. Es de ahí que también se ha hecho un recorrido histórico en el caso de la tortura, porque no ha sido un tema solo de las décadas de los 70 y no solo en Latinoamérica, ¿no? La tortura como tal, amigos, lo hemos tenido durante mucho tiempo atrás. Ya desde los griegos, desde los romanos se ha ido identificando lo que es la tortura como tal y el elemento, obviamente, de ese daño a la persona, obviamente,
por algún elemento físico, algún elemento psicológico que se va dando. En el caso ya de Latinoamérica, tenemos obviamente la década de los 60, doctora, la década de los 70, que ha marcado un momento trascendental, yo creo, para la historia, porque un proceso dictatorial no solo viene acompañado de desapariciones, de elementos de violencia como masacres, que lo hemos analizado en el anterior programa, sino acompañado de elementos muy duros de violencia, como es el caso de la tortura. A nivel general, doctora, ¿qué podemos ver que sucedió en Latinoamérica durante la década de los 70s y 80s? Sí, como dice, la tortura es una práctica que se tiene desde hace mucho tiempo, y en Bolivia y en todos los países se han utilizado la tortura física y también psicológica. Y cuando hablamos de tortura, estamos hablando generalmente de la tortura infligida contra una persona por otra, pero esa otra seguramente tiene también una autoridad intelectual que define, ¿no?, a quiénes perseguir, cómo perseguir y para qué. Y el objetivo en general es lograr que declaren y que acusen o coacusen o vendan, ¿no es cierto?, a los miembros de la organización a la que corresponden. Generalmente esto es político, para nosotros es político, y por tanto la idea es destruir a la persona, al militante o a la persona que están torturando, destruirla individualmente, tanto física, psicológicamente y moralmente, porque si logran doblegarla y esta persona termina hablando, ¿no es verdad?, entonces no solamente una destrucción personal en su vida, sino al mismo tiempo socialmente. Y por ello mismo la tortura ha ido afinándose progresivamente, utilizándose de manera tan degradante que han habido en todos nuestros países. Conocemos más tal vez el Plan Cóndor, pero es clásico, digamos, uno de los países que utilizó la tortura de manera también muy cruel ha sido el Brasil, que recién ahora se está tratando de, digamos, abrir esa investigación con la Comisión de la Verdad. No quiere decir que los otros países no hubieran hecho. Hay cosas tan degradantes en la tortura que se han hecho en el caso, por ejemplo, de la Argentina, de Chile, bueno, de todo lado, desde el hecho de obligar a las personas a estar desnudas entre presos y presas, obligarlas a arrumarse unos sobre otros, presos y presas desnudos, o violarlas, ¿no es cierto?, o violar a un familiar. Es decir, la tortura es lo más degradante que puede existir en la actuación de una persona contra otra, y cuyo objetivo pues no es su enemigo personal, pero es su enemigo estructurado a la luz de un contexto y de una doctrina, ¿no es cierto? En ese momento eran no solamente enemigos, sino había que destruir al enemigo considerado socialista, comunista, o en el tiempo nuestro castrocomunista, ¿no es cierto? Yo soy del ELE, del Ejército de Liberación Nacional, entonces decir castrocomunista era como algo más allá que el diablo, ¿no es verdad? Estos nos van a comer a nuestros niños. Bueno, entonces hay una enajenación del torturador respecto, y hasta un gozo en la tortura, ¿no? Entonces hay destrucción de este ser, pero la lógica es la destrucción de la persona. Hay elementos, doctora, a nivel de lo que es el contexto internacional claramente definidos, ¿no? Y obviamente se ha ido realizando también una lucha contra lo que es la tortura, y que no solo Naciones Unidas, sino varias organizaciones están en pro de eso, ¿no? Esta lucha está mediante lo que son instrumentos internacionales de manera específica. Uno de ellos es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradentes. Adicionalmente, la tortura está también condenada en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otras normas jurídicas que tenemos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Y un dato, amigos de Enlace, que creo que es fundamental, amigos de Nombre de la Memoria, que debemos tenerlo en cuenta:
es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se celebra cada 26 de junio. Son elementos jurídicos, parámetros técnicos que debemos tomar en cuenta porque la tortura, además de lo que nos acaba de develar la doctora Heredia, no solo es un proceso que ha dañado psicológica y físicamente a muchas personas en Bolivia y en Latinoamérica, sino que tienen también paraguas internacionales, declaraciones, pero que lo fundamental es que estos parámetros internacionales tengan una validez, doctora, porque un tratado, un convenio, una resolución internacional, sea Naciones Unidas o cualquier organismo internacional, tiene que tener una validez práctica, si no queda simplemente en papeles y en buenos enunciados o en recuerdos, por ejemplo, del 26 de junio, que año tras año se está viendo el tema del apoyo, o el Día Internacional del Apoyo a los torturados. Es por eso que es fundamental que demos esta conceptualización jurídica, pero llegar a lo más importante, que el programa En Nombre de la Memoria trata de develar sobre todo denuncias y de hacer un recuerdo en esta memoria histórica que estamos haciendo en los procesos dictatoriales. Todas las convenciones y declaraciones a nivel internacional necesariamente tienen que ser firmadas por los países, pero al mismo tiempo ratificadas. Entonces, hay países, y en este caso es Estados Unidos, por ejemplo, que no ha ratificado y por eso sigue haciendo un tipo de tortura extraterritorial. ¿No es verdad? Es clarísimo el caso de los presos en Afganistán o en otras partes, que los llevaron presos no solamente a Guantánamo, sino han generado prisiones en alta mar o en otros países, de tal suerte que este preso, o sea, ¿qué ocurre además? ¿No? Que cuando uno cae preso termina no sabiendo dónde le están llevando, dónde está, y peor si percibe que ni siquiera está en su país. Entonces, ¿dónde está? ¿No es verdad? Entonces hay una destrucción de él, pero al mismo tiempo de la familia, es decir, ¿dónde está? Y justamente hablando de la familia, es que vamos a entrar, doctora, ahora en los siguientes bloques con nuestras invitadas especiales. Tenemos la presencia de María Fernández, de Cristina Moreira, quienes nos darán el relato vivo de lo que es una tortura y de los procesos dictatoriales aquí en Bolivia. Estamos en Enlace, En Nombre de la Memoria. Amigos, nos vamos un corte y en esta noche estamos develando uno de los elementos fundamentales de las dictaduras, las torturas.